Por desgracia, últimamente se ha hablado de muertes en el ámbito militar, muertes en instalaciones concretas de nuestro país, desgraciados accidentes, hay quien habla de negligencias, hay quien habla de abuso de autoridad, hay quien habla de una peripecia que le podía ocurrir a cualquiera, hay quien habla de exageración periodística, hay quien habla de mil cosas. Pero lo cierto y verdad es que últimamente se ha hablado de eso. Y yo he recordado en estos dosieres, cumpliendo el 1.000.000 de visitas por YouTube y como en una fiesta de nuestro archivo de Milenio, he recordado una historia que me impresionó muchísimo. La muerte, en este caso de 7 militares de alta montaña, en un refugio en la zona de Cerler. Bueno, una luz. Hemos visto ahora con la Sociedad de la Niebla lo que significa una luz cuando están en el avión. No hubo suerte. Allí murieron 8 personas en los Andes, pues en Cerler murieron 7. Los cuerpos durante un tiempo estuvieron en una sala, en una especie de secadero, como le llamaban. Y a partir de ese instante, la constante y terrorífica presencia de lo que podrían ser fenómenos extraños. Tan es así que hubo investigaciones oficiales, y esto sí que es raro, esto sí que no había ocurrido nunca, y por eso evidentemente fuimos e investigamos en este entorno. Algunos lo llamaron el cuartel maldito. Fue impresionante y creo que es uno de los programas que evidentemente tiene que salir a colación, siempre conectado con la actualidad, porque estos, en este caso, accidentes desgraciados ocurren y siguen pasando ante los esforzados héroes de las fuerzas de seguridad que se juegan la vida y que en su preparación a veces ocurren estas cosas. Pero lo que no solía ocurrir, lo que no es frecuente, es que luego otros de otras promociones empezaran con fenómenos como esas conversaciones, abrieron una puerta y no había nadie, y era como si un murmullo de gente hubiera estado hablando en ese secadero. Así empezó todo, y así lo contamos en Milenio 3 hace ya bastante tiempo. Yo pertenecía al batallón de Girona 8, la división de cazadores de montaña y Barbastro. Nosotros estábamos en la compañía de esquiadores escaladores y en invierno siempre íbamos al cuartel de Cerler, en Benasque, que es donde hacíamos la maniobra de invierno y el curso de esquí. El día 11 de marzo del 91 hicimos una ruta por los alrededores de la Neto, exactamente en la zona de Malagueta. Como era la previsión era de un día de mucho calor, pues teníamos que salir muy pronto, a primera hora de la mañana. Lo que ocurre es que hubo una serie de incidentes y salimos ya con bastante retraso. Por la montaña nosotros notamos un ambiente un poquito raro. No había nada de ruido, no había mucho silencio, no se oían pájaros, no se oía el viento, como que parecía una premonición. Era la primera vez que no llegábamos hasta el objetivo final, no llegamos hasta el pico porque por el calor que hacía y lo tarde se nos había hecho, parece que los mandos ya tenían miedo de que hubiese riesgo de alud. Entonces nos hicieron dar media vuelta y estuvieron un poco discutiendo sobre el camino más correcto para volver. Finalmente volvimos por el pico de Tuca de Paderna. Esquiábamos en grupos reducidos, en fila y con mucha precaución, ¿no? Recuerdo que yo iba en el segundo grupo. Yo no era un esquiador demasiado experto, pero hice una bajada bastante buena, incluso fui adelantando a bastantes compañeros por el camino. Cuando llegué a la ladera, giré para colocarme mirando hacia arriba, hacia la montaña, al lado del sargento Leal, y entonces oímos, los pocos que estábamos allí, una especie de trueno, ¿no? Un sonido muy fuerte, y vimos como si la montaña se nos viniese encima. Así comienza esta historia. Es la voz de David, un amigo que, a raíz de ver un reportaje de Cuarto Milenio, rompía el silencio, un silencio de más de una década. Esta historia, como digo, empieza así, con un triste alud. Continuaría meses después, por ejemplo, al azar, casi cogida entre varias portadas, con el siguiente titular: Diario de Alto Aragón, 28 de septiembre de 1992. Dice lo siguiente: vinculan los extraños fenómenos del refugio de Cerler al accidente militar de Tuca Blanca. Los soldados hablan de hechos paranormales. Decía la corresponsal, una serie de extraños fenómenos sin explicación aparente se están sucediendo durante los últimos meses en el refugio militar de Cerler. Fuentes militares confirmadas ayer a este periódico aseguraron que estas cosas pueden llegar a herir los sentimientos de algunos familiares. Se trata de ruidos, sombras que se desplazan de un lugar a otro
e incluso contactos inexplicables, según han confirmado diversos medios informativos, los propios soldados destinados a esta unidad. Todos estos fenómenos se vinculan a los 7 soldados muertos en marzo del pasado año en el trágico alud de la Madeleta, en el que también perecieron un teniente y un cabo primero. Esta noche en Milenio 3 lo lógico es romper el silencio de una historia que parece más importante de lo que sugirió en Aragón en un primer instante. Unas cuantas páginas, unos cuantos recortes, unas cuantas fotografías, unos cuantos testimonios. Y al final, como siempre, el olvido. Durante toda la semana hemos indagado, hemos preguntado, hemos buscado, hemos intentado rastrear nuevas pistas. Y nos hemos quedado sorprendidos. Milenio 3, Iker Jiménez, en la SER. Carmen, y más que nunca abrimos 7640 porque estoy convencido, como ha ocurrido esta semana a raíz de la televisión, de que esta es la única forma de romper el silencio. A veces un silencio impuesto, a veces autocensura de gente que vivió cosas y que no quiere contarlas. David, este amigo que, bueno, luego lo va a contar él, fue uno de los oficialmente desaparecidos en el alud. Fue oficialmente desaparecido y por fortuna volvió a la vida. Él recuerda perfectamente todo lo que sucedió aquella mañana maldita. Y después, ¿qué ocurrió en el cuartel? Hoy es un buen momento para romper el silencio. Buenas madrugadas, Iker. Pues sí, hoy es un buen momento, como ya han hecho muchos a través del mail que damos en el programa de televisión en Cuarto Milenio. Hoy tienen una vía de contacto más directa, incluso si alguno de los que nos está escuchando estuvo allí o vivió esa serie de fenómenos, como queda el teléfono en los SMS, intentaremos incluso ponernos en contacto en directo si de verdad quieren hablar para este programa. 7640, palabra clave Milenio, espacio y como siempre vuestros mensajes. Un SMS, Iker, puede decir muchas cosas, puede dar lugar a nuevas investigaciones. Nuevas investigaciones que se amplían con testimonios valientes como el de David. ¿Cómo olvidar lo que ocurrió? Yo veía perfectamente la fila de soldados que bajaban esquiando y de golpe desaparecieron. Apareció como una lengua de nieve que los engulló. El sargento reaccionó gritando avalancha, nos hizo dar media vuelta y alejarnos lo más rápido posible. Pero claro, yo con los nervios olvidé que llevaba esquí, lo olvidé todo, me fui a dar media vuelta, tropecé conmigo mismo y me caí. Entonces quedé tumbado en el suelo, mirando fijamente hacia la luz, viendo cómo venía hacia mí, y entonces a un par de metros donde yo estaba había un poquito de subida y un par de metros antes de llegar a mí, la luz se detuvo. Tuvo suerte, pero 9 compañeros no pueden contarlo. Ante todo, porque sé que habrá familiares que escuchen esta historia, yo quiero dar un abrazo fraternal y nuestro máximo respeto para esas víctimas, a quienes se recuerda todavía con una placa y una cruz de hierro muy cerca de Tuca Blanca, del pico de Tuca Blanca. Por supuesto que creemos que fue una tremenda desgracia, pero lo cierto y verdad es que los propios soldados, no nosotros, son los que han vinculado aquel accidente trágico con lo que luego empezó a pasar en el cuartel. Aquellos cuerpos, esos 9 cuerpos, estuvieron varios días dentro de algunas de las habitaciones. Y a partir de ese instante empieza la historia. Contamos con los reporteros que en su día cubrieron la historia, con los que han seguido las pistas, y contamos con nuestro querido amigo y compañero, Juan Jesús Vallejo. Ya le conocéis todos, y sabéis que no se arredra con ningún peligro, y estuvo en Cerler, y una vez más, parece su sino, se topó con eso que se llama silencio. Juan Jesús, amigo. Buenas madrugadas, sí que es. Buenas madrugadas, un caso impresionante, ¿eh? A mí como poltergeist en España, y sabes que llevo ya más de 10 años investigando este tipo de hechos, el que más me ha sorprendido con diferencia. Por la implicación militar. Por la implicación militar, porque sabes que soy hijo de militar. Entiendo que los testimonios de los militares es gente que jamás miente por su honor y por su trabajo, y que no se arruga ante cualquier cosita, ¿no? Más gente que está acostumbrada a andar por la montaña, a adiestramiento militar con armas, y no es gente que se sugestione fácilmente, están acostumbrados a dormir por la noche en el campo, y pude hablar con militares que me contaron cosas impresionantes, cosas que ahora relataré, y que bueno, ese silencio, pues espero que poquito a poco el Ministerio de Defensa, como otras veces, pues nos deje poder entrevistar a esos militares para que cuenten simplemente sus vivencias. Con todo eso,
y muchas más cosas, esta noche queremos viajar en memoria de aquellos soldados y saber si realmente los fenómenos son paranormales, se siguen produciendo, se cortaron de raíz en un momento dado, hubo silencio o no. ¿Qué ocurrió? Vamos a intentar descubrirlo esta noche. Esta noche queremos viajar a un lugar marcado por el misterio. Un caso quizás único en nuestro país. Una historia que nadie en Cerler ha podido olvidar. Los terroríficos fenómenos ocurridos dentro de aquel cuartel de montaña aún siguen siendo motivo de pesadilla para los protagonistas que los sufrieron. Es momento de ponernos en su lugar, de revivir su miedo, de recordar para comprender lo que de verdad ocurrió. Milenio 3, en la SER. 1:47, siempre en directo, 18 grados con 8, Estudio 1, Cadena SER. Hoy, pues sinceramente impactados con esta historia, que pasó, excepto en Aragón, con más pena que gloria, y que ahora, gracias también a la fuerza de la radio y de la televisión, parece que se reabre, con todo el respeto, eso como siempre. Aquellos días fueron apretados para los periodistas aragoneses. El periódico de Aragón decía: psicosis en el cuartel de Cerler, psicosis en el cuartel de Cerler por la aparición de fenómenos paranormales. En el antetítulo decía: los soldados dicen haber visto los fantasmas de los 7 militares que perecieron sepultados por una luz el pasado año en la zona del Aneto. Decía: la psicosis se ha extendido entre los 20 soldados que se encuentran prestando el servicio militar en Cerler, por la supuesta aparición de los fantasmas de 7 militares que murieron sepultados. Sigue dando más datos, hay una serie de encuestas y se habla incluso de que altos mandos militares, bueno, están por lo menos planteando la posibilidad de que haya una investigación parapsicológica oficial. Algo pasaba allí, desde luego. En Radio Zaragoza tenemos a nuestro corresponsal en Aragón, Ángel Briongos. Imagino que vivió muy intensamente estos sucesos cuando ocurrieron. Él ya corría carretera arriba, carretera abajo, buscando las pistas del misterio. ¿Me escuchas ya, Ángel? Buenas noches. Hola, buenas noches. Te escucho, Iker. Testimonios que, hombre, impactan, ¿no? Como este superviviente que fue dado en la primera lista de desaparecidos. Luego nos contarán muchas más cosas. Cuando releemos estos titulares, tú que lo viviste de cerca, ¿qué te viene a la mente? Bueno, pues lo que me viene a la mente en verdad es, pues bueno, lo lamentable que resulta todo esto, ¿no? Que haya muertos por medio y bueno, y que haya unos fenómenos que en ocasiones pues son dudosos, porque siempre todo fenómeno paranormal hemos de ser escépticos ante ello, por si es alguna broma, alguna novatada, ¿no? Eso es lo que me viene a la mente, intentar discernir de alguna manera lo serio en algo tan serio como en algo que a veces se da tan a la broma, ¿no? Como puede suceder en pueblecitos de alta montaña o en las mismas grandes ciudades. Intentar diferenciar lo serio de lo que no lo es tanto. Junto a Javier García Blanco, en un reportaje hacia el año 96-97 en la revista Enigmas, lo recordamos perfectamente quienes estamos metidos en este mundillo, habláis a nivel oficial y nacional ya de alguna forma pues del asunto de Cerler, de qué pasa, de qué ocurre, y empezáis a toparos con testimonios de personas concretas que vivieron pues poco menos que un infierno. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de aquellas pesquisas sobre el terreno, Ángel? Pues mira, la verdad es que una de ellas que no había salido a la luz hasta ahora, que te lo voy a comentar, es una cosa que a mí me ha sorprendido otra vez retomando el tema, como en aquel momento, digamos que no, de alguna manera no lo dijimos, pero bueno, es porque un sargento, en el momento de la luz, al parecer, eso supongo que habrá llevado la investigación, lógicamente, el tema militar, ¿no? Los militares, parece ser que se rebeló porque no querían pasar por una zona concretamente y le puso la pistola en la cabeza a un teniente y que le dijo que por ahí no pasaban. Y bueno, pues al final el comandante le quitó el arma y la graduación y continuaron por allí. Yo no sé, pero como, de alguna manera este testimonio que hoy ve por primera vez la luz, yo sinceramente llego a pensar, ¿y si todos estos fenómenos extraños y todos estos fenómenos paranormales de alguna manera están clamando
porque aquello se resuelva, porque a lo mejor hay algo que todavía, quizás ese silencio, esos asuntos internos, militares y demás, todavía no han conseguido resolver. Bueno, eso se dijo, incluso se planteó, tengo aquí varias columnas de prensa, Ángel, Sí. Que hablaban de que había, bueno, pues un sinfín de historias colaterales cuando hay una tragedia de este tipo, ¿no? Hablamos de 9 cuerpos, 9 militares. 9. Y había gente que decía, bueno, pues que clamaba justicia, varias cosas, y muchas personas argumentaron que esto podía ser una treta, es decir, una broma, para que el tema no se olvide, y otros hablaban de que no, de que la vertiente espiritual era esa. Juanje, tú has estado allí y has hablado con implicados militares en la historia que si no hay un permiso oficial no pueden hablar, pero han hablado contigo. Sí, efectivamente. Hay una persona con la que yo pude estar hablando que todavía es militar, que es suboficial y que, bueno, pues me contó una serie de historias que refrendaban toda la historia que antes me contó Ángel Briongo, la que también contó José Miguel Trayero, que investigaron los hechos en el año 92 cuando suceden, a partir de septiembre. Y bueno, yo me quedé muy impresionado, muy impresionado. ¿Por qué? Porque ya no solamente estamos hablando, por ejemplo, imagínate, Iker, un cuartel en medio de las montañas, en medio del Pirineo, rodeado de oscuridad, de frío, y justo cuando empiezan las tormentas que separan el verano del otoño, justo en ese momento de actividad eléctrica en la atmósfera, digamos, pues hay soldados que empiezan a ver luces extrañas por el monte, que al principio parece casi una broma macabra, pero luego esto empieza a tomar cuerpo de otra forma, en el sentido de golpes en las taquillas de los militares que desaparecen y que mueren en el talud de Tucablanca, puertas... En las taquillas de ellos, precisamente. No me especifica las taquillas de ellos, parece ser que algunas sí, pero una serie de golpes, de raps, como se conocen para psicología, en la zona de las taquillas de los militares. Uno de los fenómenos que más le impacta a la persona con la que yo estoy hablando y que en cierto momento también estuvo incluso al mando del cuartel, pues es que de repente todas las ventanas del edificio se abren sin razón aparente. ¿Todas a la vez? Todas a la vez, efectivamente. De la primera planta, si mal no recuerdo, cuando me lo comentó. Otra de las cosas que más me impresiona con diferencia es la aparición y la visión por parte de muchos soldados de sombra que van por el cuartel. Otros soldados que comentan incluso que un casquillo de bala de cañón sale disparado a algunos metros. Y una de las cosas que más impresiona a esta persona con la que pude hablar es que él, que era el único que tenía la llave de la cantina del cuartel, pues una noche hay un gran estruendo, él baja corriendo a la cantina, abre la puerta de la cantina a la que nadie pudo entrar, él es el primero que entra acompañado por otros soldados y ve los vasos, los platos, todos en el suelo, pero sin estar roto absolutamente ni uno solo. 1:54. Alberto Granados, nuestro compañero, ha interpretado al pie de la letra los mensajes, muchos, que luego iremos leyendo y desgranando, sobre el tema de Cerler. Es que esta semana ha habido gente que, aún con miedo, hay que decirlo, ha dicho: yo viví esto, a mí me ocurrió esto. Una carta que nos ha impresionado, un mail que nos ha impresionado, hay que escucharlo muy atentamente. Es cómo empieza todo dentro de ese cuartel. Escuchamos. Queridos amigos de Milenio, no tengo palabras para describir lo impresionado que me quedé cuando hablasteis en el último programa de Cuarto Milenio de los casos de Postergeist en el cuartel de Cerler y el grado de importancia que tuvo el caso en su momento. Pertenezco a la quinta del 395 y después de la jura de bandera fui destinado junto a otros 3 compañeros como unidad de servicio del refugio de Cerler. El primer día se nos hizo una visita de todo el complejo. En un momento dado nos preguntaron si conocíamos la historia de fantasmas que allí existían. Dicha pregunta coincidió en una parte de la visita, la llamada sala de juegos, situada al final de la escalera, en la parte más alta del refugio. Explicaban de esta sala que los cuerpos de los fallecidos en el alud de la Tucablanca fueron situados allí. Había una serie de taquillas giradas contra la pared. Decían que habían pertenecido a los muertos y estaban arrestadas. Entre los fenómenos que explicaban sonaba el caso de un guardia que ve formar a un grupo de soldados en plena noche delante de sus ojos. Oían pasos y cómo oían abrir y cerrar la taquilla de forma violenta.
Del periodo que estuve allí te puedo comentar un par de casos curiosos. Un día, hablando con el encargado de la emisora, me comentaba que la noche anterior le había parecido oír una de las taquillas abriendo y cerrando durante un rato. Explicaban que algunas de las taquillas arrestadas fueron bajadas en su momento para cubrir alguna necesidad puntual. Recuerdo de alguna sesión de espiritismo, montada por algún cuerpo de guardia por la noche, y preguntar por el espíritu presente, y dicho espíritu dar sus iniciales, coincidiendo con alguno de los muertos allí. Oí por las noches la apertura de puertas y contraventanas, sin haber nadie más que nosotros. Todo esto puedo recordar que fue sucediendo ya entrado el año 96, coincidiendo con el final del invierno. Me da la impresión que los fenómenos continúan por allí. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena SER. Era tan solo uno de los mensajes que hemos recibido. Repito varios titulares que a mí me impresionan todavía bastante. Psicosis entre los militares de Cerler. Creo que nunca hemos conocido un caso, por lo menos de una repercusión de un entorno militar con fenómenos paranormales. Otra cosa serían las historias de ovnis y demás, que sí tuvieron cierta relevancia, pero fenómenos paranormales. Yo venga a mirar a Carmen, en un lado aquí del estudio, en la pantalla del 7640, venga a teclear porque parece que hay mucha gente que vivió fenómenos, que estuvo en este cuartel, que sabe cosas y que se atreve a dar datos. Cuéntanos, Carmen. Pues en esa vía de contacto, ya sabéis, 7640, palabra clave milenio, espacio, y vuestros mensajes. Nos llegaba, por ejemplo, uno de José, que nos decía: de bromas, nada. Me llamo José, estuve 4 años destinado allí y cada vez que íbamos era horroroso. Por las noches las guardias eran aterradoras. Rodri de Valladolid dice que es muy extraño, que podría tratarse de una sugestión colectiva provocada por la tragedia del accidente. Un abrazo. Soy militar y he estado en el cuartel de Cerler durante unas maniobras. Os juro que se escuchaban voces en pasillos vacíos por la noche. 1 semana sin dormir. Yo hice la mili en escaladores en Cerler desde febrero del 93 y no sabía nada, ni nadie nos dijo nada sobre estos fenómenos. Yo estuve en el cuartel de Barbastro, nos dice otro, en febrero del 92. Se hablaba de cosas que pasaron después del accidente. Esto nos lo comunicaba Óscar. Yo estuve en Tucablanca. No puedo hablar, aunque me gustaría. Qué gráfico ese testimonio, ¿eh? No puedo hablar aunque me gustaría. Yo pertenecía al grupo de esquiadores y en el año 90 ya se sentía algo en el refugio. ¿Se han captado psicofonías en el cuartel? Nos pregunta Alex desde Elda. Pues no, que sepamos no. Yo hice la mili en Huesca en el 94-95 y tocaba subir a hacer guardias a ese refugio y ya corría la historia e incluso vi una foto misteriosa. Lo dejamos de momento ahí, están llegando un sinfín de mensajes. Esa era también nuestra propuesta, la de arrojar luz directamente sobre un tema que puede ser muy interesante. Nunca nos hemos encontrado con una historia de un refugio. Luego veréis que las apariciones incluso de, siempre según los testimonios, de soldados uniformados, ¿verdad, Juanja? Incluso con la gorra correspondiente y, por ejemplo, solos caminando a las afueras de una de las zonas del cuartel, ser identificado y desaparecer. Incluso disparos, que luego lo contaré. Disparos. Disparos contra esas figuras. Bueno, nosotros continuamos aquí recuperando toda la información. Alberto Granado ya está en contacto también con gente y tenemos muchos más invitados para esta segunda media hora en la que nuestro objetivo es uno: saber o acercarnos a saber qué pasó durante escasos meses en ese lugar, por qué allí y por qué después de aquella tragedia. En busca de una explicación. Iker Jiménez, Milenio 3. Milenio 3. Detrás del misterio. En busca de una respuesta. Cadena SER. Dos y 7 minutos. Estamos caminando por el cuartel de Cerler con sus fenómenos supuestamente paranormales que desde luego inquietaron a toda una comunidad militar importante y a gran parte de Aragón. El paseo sonoro, por supuesto, es de nuestro querido compañero Juanma Frasquet, recuperado ya de las experiencias dentro del castillo de Sigüenza y enseñándonos otro mapa diferente. Hay que imaginarse ese cuartel, esas... Bueno, incluso hay que decirles que fueron arrestadas las taquillas, que suena curioso, quitadas de en medio. Y están llegando, Carmen, un montón de mensajes, la 7640,
Pero Alberto, en la centralita también está habiendo mucho movimiento e incluso ha habido suerte y gente valiente todavía. Sí, como siempre los oyentes se empeñan en que el programa vaya por la dirección que a ellos les apetece. En este caso pues empiezan a llegar testimonios, algunos se atreven a hablar, otros no tanto, otros nos cuentan alguna historia, ¿no?, curiosa, pues de ruidos en plantas superiores. Por ejemplo, una planta superior parece ser del cuartel, en las que ni siquiera les dejaban subir o les contaban que era mejor que no subieran. Incluso de leyendas urbanas que habían surgido en el cuartel, se hablaba de que en una de las garitas hubo 2 muertos. Empiezan a llegar muchos testimonios y alguno de ellos que quiere hablar, que le apetece hablar y que ha vivido cosas increíbles, ¿no? Una cosa antes, solo de presentar a este amigo, Alberto. Ángel, sigues ahí, ¿verdad? Sí, Iker. Ángel, los fenómenos, hay que decirlo, el estallido no es justo después del accidente o el día del accidente, sino parece ser, si todo es tal y como se cuenta, porque, bueno, hay que dar ese margen de la duda, sobre todo después de la permanencia de los cuerpos en lo que sería un secadero, ¿no? Una habitación secadero. Exacto, porque estáis hablando de la parte de arriba y es precisamente donde se colocaron los cuerpos por primera vez. Es allí donde era el foco principal de los fenómenos paranormales. Es allí donde eran arrestadas esas taquillas puestas contra la pared y para que no se golpearan las puertas, y es precisamente esa última planta, incluso la zona que fue cerrada también. Allí había también un botiquín que fue totalmente clausurado prácticamente, porque tan pronto la única persona que tenía las llaves del botiquín, pues cuando salía apagaba la luz y cuando volvía pues se encontraba con la luz dada, ¿no? Entonces es principalmente el foco de fenómenos era la planta de arriba, la planta superior. Alberto, ¿con quién has hablado hace unos minutos? Bueno, pues le tenemos al otro lado del teléfono. Es un testimonio bastante importante. Creo que estuvo allí en el año 95, y cuando leíamos algún mensaje y decían que a lo mejor era broma de unos compañeros y demás, él decía que de broma nada. Buenas noches, amigo. Hola, buenas noches. Que de broma nada, ¿verdad? No, de broma nada de nada. Y el que haya estado allí, yo he estado desde el año 94 al 98 y de bromas nada. Ir allí era pasarlo mal. Por la noche cuando te tocaba guardia, que te quedabas solo. Qué hambre. ¿Qué recuerdas? Como la escena... Miedo. Era pavor. El chico que ha estado allí en el cuartel, yo si no hago una pequeña descripción del cuartel, es un edificio de 3 alturas, o sea, planta baja, 2 alturas, y como es un edificio de montaña, pues a dobles aguas, ¿no? Y la parte de arriba es la del secadero, que se utiliza, o se utilizaba en aquel entonces, que supongo que seguirá haciendo lo mismo, para colgar la ropa de cama y todas las cosas para secarla, ¿no? De la parte de arriba. Y nada, ahí se ponía esas cosas. Y ahí es donde, ya te digo, yo llegué en el 94, y era donde, en un principio nos dijeron los más veteranos, que allí era donde estuvieron los cuerpos y donde hubo las taquillas. Justo debajo está lo que son unas salas de conferencias y demás, y vaya, y después están dos alturas de dormitorio, ¿no? Lo que son las camaretas del cuartel, y después la parte de abajo, la cocina y las dependencias y tal, ¿no? Y nada, ya te digo, la puerta del cuartel, la carretera, y allí había una garita, y al cuerpo de guardia, que era lo primero que te encontrabas, ¿no? Pues de la garita al cuerpo de guardia habría 10 metros, escaso, 15 metros, no te puedo decir porque no... Bueno, pues cuando hacías guardia por la noche, pues tenías que estar en la garita, evidentemente, ¿no? Y protegiendo, digamos, lo que era la puerta. Pues ahí no estaba nunca nadie, porque se arrimaba la noche y te pegabas a lo que era la parte de la ventana, que era donde estaba el sargento o el cabo de la guardia, para por lo menos tener un contacto visual con él. Pero hasta ese punto llegaba la impresión de la gente. Iker, no de la gente, te estoy hablando ya de mí. ¿Cuál fue tu peor noche? ¿Llegaste a presenciar algún fenómeno que consideres inexplicable? Bueno, mira, pero que esto que te estoy contando yo te lo puede contar pues todos los que hemos pasado por allí. No te voy a decir que esto pasaba todas las noches, pero había noches, no sé por qué, pero había noches, y estoy muy nervioso porque estoy recordando cosas que no son nada. No te preocupes, que estás entre amigos, ¿eh? Estás entre amigos y te estamos escuchando todos, no solo aquí, sino toda la gran familia de Milenio 3, muy atentos, así que con toda la tranquilidad del mundo. Y ya te digo, y de buena a primera, te digo que vamos armados, allí estás haciendo la guardia, vas armado, llevas un fusil, llevas munición, pero tienes miedo, porque sabes que eso que hay ahí no es tangible, lo que está ocurriendo no es tangible, es algo que no comprendes, que de buenas a primeras a las 2, a las 3 de la mañana o a las 4
un ruidazo, y dices tú, pero demonios, esto qué coño es, y perdona que utilice esta palabra, esto qué es lo que es, y de entrar a lo que es la cocina, que está entrando por el cuartel, creo recordar a mano derecha, porque a la izquierda estaba el cuerpo de guardia, y encontrártelo todo por el suelo tirado, unos portazos, y digo, pero ¿esto qué es? Y decirte al cabo, ven conmigo, vamos a mirar, al cabo, aquí no entró ni amarrado, pero ni yo, ni él, ninguno. Y terminábamos que fueran las 7, las 8 de la mañana, a que se levantara el día para empezar a mirar y a recoger lo que había allí. Allí, seguramente, hoy, esta noche, hay gente allí. Hay gente allí porque es una dependencia oficial y deben de darle protección, ¿no? Y ahí se pasa miedo, Iker. Se pasa miedo. En algún momento hemos escuchado a muchos amigos que no tienen tu valentía, y además, por lo que sé, tú todavía perteneces a cuerpos y fuerzas de seguridad. Yo creo que te mandamos un abrazo, y para nosotros es un orgullo, ¿no?, que haya gente valiente que sea capaz simplemente de contar lo que pasó. No, de eso estoy trabajando, y estamos con todos los compañeros, estamos pendientes a la emisora, porque aparte de que nos hace mucha compañía, aunque también es verdad que nos hace pasar muchas veces miedo, pues... Os lo agradecemos mucho, porque además tenemos un cariño muy especial, y lo sabéis, muy especial. Pero por ejemplo, Juanje me hablaba de luces y luego incluso visiones. Lo que estás hablando es movimiento de objetos. ¿Llega a haber visiones, o conociste a gente que tuvo esa visión que dicen incluso de un soldado o varios soldados? Yo sé de sombras, de gente, de entrar, y la sensación esta de que te están rodeando por detrás. Esto se lo comenté una vez al cura cuando llegó por allí, y yo le dije, padre, ¿esto es normal? El cura me explicó una historia del tema de fantasma, no sé qué, no sé cuánto, él me habló del diablo, bueno, unas cosas que yo no... Me ha hablado de algo como circuncidiato, no circuncisión, pero es que se parece mucho a la palabra. Y era como si te estuvieran rodeando, como si tú eres el centro y te están dando como vueltas alrededor tuya. Eso fue lo que me explicó el cura. Dice, cuando te pasa eso, reza. Me cago en la puta. Pues claro, no rezábamos más que... ¿Llegabas a rezar y la gente, los compañeros, de la pues claro que psicosis sí, que había allí? Claro que Iker, que allí se pasa mal. Hablas en presente, se sigue pasando. ¿Crees que hay compañeros que lo siguen pasando mal? Hoy por hoy no tengo contacto real de decir, mira, pues ahora mismo hay aquí este compañero mío o este amigo mío ahí, ¿no? Pero te puedo hablar de que hace 1 año y medio escaso, 1 año y medio te voy a decir, estuvo un primo mío sirviendo allí, y lo comentaba, pasa que ya las cosas se van te estoy hablando del año 94, que aquello había pasado hacía 3 años. Personas que habían, sobre todo militares de carrera, que habían estado involucrados en alguna manera en el accidente, porque eso fue un accidente más o menos medido, no lo sé, no estaba allí para decírtelo. Ese accidente hubo gente que estaba involucrada y vaya, que se notaba caliente. Y entonces, pues quiera o no quiera, con el paso del tiempo, la historia se va volviendo en leyendas, se está... Sí, ya no sabemos qué parte es verdad y qué parte no. Exactamente. Yo te puedo hablar de que cuando yo estaba de guardia, allí se pasaba pánico. ¿Y todos lo relacionabais con el accidente y los soldados muertos? Sí. Ese cuartel, ese refugio, no sé cuántos años tiene, pero ese es Superman, o sea, tiene muchos años más que el año 91. Pero muchos años más, no te puedo decir, pues tiene 50, 60, no lo sé, pero que eso tiene muchos años, muchos años de antes. Oye, pues yo te agradezco de corazón, porque para mí cada testimonio, y más cuando hablamos de un ambiente que tiene que ver con lo militar, pues hay que ser valiente y honrado para contar lo que muchos amigos nos están contando ahora mismo a través del 7640 o del mail. Algunos no se atreven a dar el paso. Lo que hay que hacer es saber qué ocurrió. Yo te mando un abrazo a ti y a todos tus compañeros. El abrazo te lo damos nosotros a ti, te lo están pidiendo. Dile que... Muchísimas gracias. No, de verdad, porque tengo aquí a mi amigo Álvaro al lado. Y ya te digo, que dile que muchas gracias, que lo vemos, que lo escuchamos y que te seguimos, que nos hace pasar miedo por la noche. Bueno, muchísimas gracias. Los miedos auténticos vosotros nos los evitáis a nosotros, y eso es mucho más importante. Si os hacemos un poquito de compañía, estamos más que servidos. Eso no hay quien lo pague. Muchas gracias, amigo. A ti, Iker, a ti, muchas gracias. Milenio 3, Iker Jiménez, Cadena SER. Oye, Alberto, gran trabajo, ¿eh? De búsqueda. Sobrecogedor, sí. Gente de la Guardia Civil.
que es un lujo, de verdad, es un lujo, porque claro, muchos de ellos provienen de lugares donde han pasado fenómenos y ahora los pueden contar. Y que seguro nos sentimos con ellos y sabemos cuántos y cuántos y cuántos nos siguen. Para Álvaro, para este amigo, para todos, un fortísimo abrazo. Y gracias, porque nos dejáis un poco sobrecogidos con vuestro afecto. Afecto mezclado con pánico, porque cuando alguien cuenta algo que le ha pasado de verdad, luego el origen será el que sea. Pero cuando alguien le ha pasado de verdad, claro, hay que ponerse en su lugar y estar allí. No puede decir, bueno, esto puede ser tal, puede ser cual, pero hay que estar allí, de noche, haciendo la guardia en el sitio donde estaban los 9 cuerpos. Por favor, antes de entrar un poco en debate, todavía con estas palabras de este hombre en la memoria, escuchad el testimonio de uno de los que se libraron por 1 milímetro de la luz. ¿Cómo encontraron a los compañeros? Escuchad, por favor. Tengo en mi memoria algunas imágenes de verdadera pesadilla, ¿no? Como por ejemplo el cuerpo de un compañero que fue volteado por la nieve hasta quedar exactamente en posición vertical y con los brazos en cruz. Cuando lo desenterramos parecía la imagen de Cristo, ¿no? Estaba totalmente en pie y con brazos en cruz. También hubo un cadáver que nos costó mucho localizar porque estaba fuera de la zona de búsqueda. Resulta que con la avalancha no murió por el golpe, estuvo con conciencia, pero se desorientó por el miedo, por el pánico, no pensó bien, intentó escarbar para buscar una salida y en lugar de ir hacia arriba fue avanzando en línea recta, con lo cual se salió del perímetro de búsqueda y costó mucho encontrarlo. La tragedia y el misterio unidos siempre por lazos invisibles y, desde luego, cuando se habla de psicosis puede ser un fenómeno humano o exógeno, no lo sabemos. Lo que es cierto es que la doble cara de esta historia nos deja un poco convulsos, porque es el terror, es el pánico, es el miedo a la oscuridad, a la soledad, el miedo a lo que pueda ocurrir, el miedo a los fenómenos, pero también una capa de tristeza tremenda, ¿no? Por estos chavales que perdieron su vida y que, bueno, algo se ha quedado ahí. Juanje, te llevabas la mano a la cabeza. Sí, porque este caso realmente, bueno, aparte que sabéis que soy hijo de militar, pues, no sé, me ha impactado muchísimo, ¿no? Y por varias cosas, y una de ellas te va a sorprender mucho además. Primero porque yo no conozco ningún caso en España, ni un cuartel, ni en ningún sitio, donde sobre esta sombra, que decía este muchacho que le rodeaba, una noche un soldado incluso llegó a disparar a estas sombras que salían de la nada. Y a ese muchacho hubo que trasladarlo de cuartel ante el miedo que empezó a pasar y ante el peligro de tenerlo armado y después de haber... ¿Llegó a percutir su arma dentro del cuartel? No, llegó a disparar dentro del cuartel, en el patio del cuartel, contra unas sombras, tal y como confirmaron en Huesca. Quiero hacer también, por ejemplo, un llamamiento. Mi investigación me ha llevado hasta muchos nombres con los que he hablado, y ha sido tan ridículo que incluso esta gente me ha negado a haber estado en el cuartel de Cerler, cuando tengo buenas fuentes que me lo confirmaron. ¿Qué pasó? Que en su tiempo el general Antonio Lucas presionó de forma expresa a todos los militares que había allí para que no hablasen. Pero encima de la mesa yo tengo nombres. Por ejemplo, José Barón Hidalgo, que vive en Estadilla, Huesca. No pude localizarlo cuando estuve allí haciendo el reportaje para Cuarto Milenio. ¿Por qué era importante este nombre? Porque es uno de los testigos principales de los fenómenos paranormales. Me gustaría, si alguien puede darnos alguna pista para poder encontrarlo, pues se lo agradeceríamos eternamente. Aun si no nos desplazaremos a Estadilla a intentar buscarle. Pero fíjate, después de charlar, imagínate charlar con un cargo militar durante varias horas tomando café en Huesca, y este señor, hubo un momento de la conversación y cuando empieza a contarme todas estas historias, ventanas que se abren, se cierran, un cajillo, una bala que sale volando, ruidos extraños, fantasmas que aparecen de la nada, sombras que rodean con aspecto demoníaco casi a algunos soldados. Y hubo una frase que me impactó y me dijo: Juanje, ¿y esto por qué ocurre? Y le dije: si te respondo te miento, no tengo ni idea. Insinuando casi si aquel podía ser un lugar maldito, ¿no? No lo sé, yo creo que no, posiblemente. Pero que hay algo realmente en ese más allá que está muy acá y muy cerca de nosotros. Y me dijo: ¿sabes el caso que más me ha impactado en mi vida? Y le dije: no. Dice: pues no fue en Cerler, pero me ha hecho pensar siempre después de lo que viví en Cerler. Y me dijo: estaba en un cuartel y un soldado se levantó la tapa de los sesos en la garita. Dice: me tocó ir a mí junto a otro soldado cuando estaban limpiando todo aquello, y le dijo el soldado que estaba al lado: ¿cómo puede hacer algo
alguien así, de esta forma? ¿Cómo puede de repente volverse loco y saltarse la tapa de los sesos? Ese soldado esa noche pasó la noche en la garita y hizo exactamente lo mismo, a las 24 horas. Aquella frase me dejó impactado. Fíjate que no tiene nada que ver con Cerler, pero esa experiencia de este hombre, más lo que vivió allí, le hizo llegar a pensar que realmente puede haber lugares que están marcados por lo maldito o por lo inexplicable y realmente oscuro. Me comenta Alberto Granados a las 2:24 que Miriam Martínez, del diario de Alto Aragón, está escuchándonos, y ella, por supuesto, hombre, aquí tenemos un dossier de prensa muy grande donde se demuestra que el impacto del accidente fue tremendo, ¿no? Imagino que se habló mucho de eso y que aún, dicen algunos, se quedaron como aristas sin resolver. Miriam, buenas noches. Hola, buenas noches. Imagino que esto marcó profundamente la actualidad de toda esa comarca, ¿no? Fue un accidente, no se han repetido hechos, imagino, de esas características. No, vamos, fue el accidente, bueno, ha sido el accidente de montaña, yo creo, más importante que ha habido en el Pirineo aragonés, pues en cuanto a número de víctimas mortales, y luego, bueno, pues tuvo una tremenda repercusión, pues por la dureza de la situación, la juventud de las víctimas, el tiempo que se tardó en recuperar los cuerpos, fue bastante impresionante, sí. O sea que, como nos contaba alguno de los oyentes que amablemente nos ha confesado su experiencia, incluso algunos de los que fueron dados por desaparecidos en un principio, no es que caiga una luz sobre solamente esos 9 cuerpos, sino que luego las labores de búsqueda tuvieron que ir esbrozando pues toda la zona, ¿no? Sí, bueno, la luz cayó sobre estas 9 personas y sobre bastantes militares más. Entre los propios militares se hicieron las primeras labores de rescate, compañeros que sacaron a otros compañeros, y luego, bueno, ya se organizó el operativo más complejo con Guardia Civil, militares ajenos a lo que eran estas columnas que estaban haciendo las maniobras. Hay un sitio, Miriam, en esa zona de Tuca Blanca, que yo, bueno, tengo la desgracia de no conocerlo porque me han contado que es un paraje espectacular, sencillamente, y totalmente recomendable, por supuesto, pero hay una especie de monolito o de recuerdo para este accidente, para esta gente, ¿no? Pues eso lo desconozco, no sé. Yo he visto alguna fotografía por ahí creo que no sé si hay alguna cruz con algunos nombres. Me da la impresión de que es así. Por cierto, después empieza a hablarse de todo este fenómeno colateral, vamos a llamarlo así. Desde luego que ya uno no sabe dónde empieza la psicosis, la sugestión, la realidad. También vivisteis periodísticamente, te quiero decir, este fenómeno de los rumores en torno al cuartel. ¿Duraron mucho tiempo estos rumores o es algo que se atajó repentinamente? Bueno, esto de los rumores, la verdad es que, imagínate, si ahora tenéis, con el paso del tiempo normalmente las cosas suelen ir saliendo a la luz y parece más fácil descubrir la verdad cuando las cosas se van enfriando un poco. Por aquel entonces, yo creo que, por ejemplo, en mi periódico hay una reseña bastante escueta del asunto. Yo por entonces, en aquella temporada no estaba en el periódico, pero creo que es una información que incluso llegó de agencia, creo, Ajá. Y tampoco se le prestó demasiada atención. Todas estas cosas que pasaron a posteriori en el cuartel de los militares no trascendió prácticamente nada. Muchas de las cosas que estáis contando, vamos, yo las desconocía por completo, y sin embargo te puedo asegurar que lo que fue el accidente se vivió muy de cerca y se trabajó mucho en él. O sea que lo demás, realmente, todo lo que ha pasado a continuación se ha llevado con un secreto bastante considerable. Qué curioso y qué interesante lo que nos cuentas, Miriam. Fíjate, tengo precisamente aquí, del periódico de Alto Aragón, vinculan los extraños fenómenos del refugio de Cerler al accidente militar de Tuca Blanca. Sí hay algunos seguimientos, también el periódico de Aragón, bueno, toda la prensa, pero es cierto que hay un momento en que tampoco trasciende. Incluso, luego hablamos de esto, Juanje, Ángel Briongos, y también nos van a acompañar otros amigos, se habla de un intento de que haya una colaboración de parapsicólogos. Bueno, eso siempre es muy complicado, ¿no? Pero desde luego que hay esa afirmación en los periódicos. Lo que sí está claro es que de aquí, bueno, puede surgir no sé el qué, pero la gente después de tantos años sigue hablando y bueno, ya veremos en qué acaba todo esto. Te agradecemos tu aportación sobre lo que fue aquel accidente y aquel momento a nivel periodístico, un impacto que nadie ha olvidado, es decir, que la gente no se crea que esto ha pasado en muchas más ocasiones, sino que es algo que marcó profundamente esa región de Aragón, y te damos un fuerte abrazo, Miriam. Gracias por ayudarnos. Vale, gracias a todos, adiós. No sé si tenemos ya también a la escucha a José Miguel Trayero,
que además, bueno, lo de Alto Aragón viene muy bien, porque él hizo un estudio maravilloso sobre objetos volantes en esa región. ¿Me escuchas ya, compañero? Sí, te escucho. La verdad es que, hombre, estamos muy impresionados, no te voy a engañar, porque temíamos, sospechábamos y agradecemos que esté pasando lo que está pasando. Están llegando decenas de testimonios de gente que estuvo allí. A nivel de los investigadores, esto en su época también fue un impacto tremendo, porque lo cierto es que yo tengo aquí como 6 portadas de periódico y documentos en los que se habla incluso de intervención de parapsicólogos. ¿Se supo algo de todo eso? Sí, la verdad es que eso es lo que me comentaron cuando estuve yo allí en Cerler, porque incluso estuve hablando con varios mandos y parece ser que vino gente, creo que me dijeron, de Barcelona, y la verdad es que no consiguieron acabar con las investigaciones porque parece ser que lo pasaron muy mal. Tuvieron que salir, pero disparados de allí. ¿Los propios investigadores? Los propios investigadores, sí. Se ve que hablaban de arañazos, golpes, ruidos tremendos, y la verdad es que yo cuando estuve allí pues hubo un rato que sí que pasé un poquito de miedo porque oí unas cosas muy raras que luego quizás piensas que tiene una explicación normal porque o a lo mejor es que quieres que tenga una explicación normal. ¿Te ocurrió a ti? Sí, un ruido muy fuerte. Cuando me invitaron estuve hablando con el mando y le dije, oye, déjame pasar un momentín que voy a llamar por teléfono. Y me dice, sí, pasa, que está aquí al lado. Hay una sala que es una sala grande y hay un teléfono y de estos de monedas normales, y fui a llamar y en el momento que estaba llamando oí un crujido que yo pensé que se partía la casa por la mitad. Unos sonidos que es muy curioso porque lo que nos ha comentado nuestro amigo que vivió los fenómenos allí, hablado de ruidos, ruidazos, incluso decía, como estruendos muy concretos, ¿no? Hay que escucharlo, o sea, es que no y se te ponen los pelos de punta. ¿Y los mandos que te hacían llegar, José Miguel, cuando estabas allí? ¿Qué se palpaba en ese momento en el cuartel? Miedo, y los chavales que estaban allí les parecía como si yo, que en teoría subía casi como turista, para que me entiendas, les parecía como si yo pudiera darles una explicación de lo que estaba ahí sucediendo. Estaban todos alrededor mío como intentándome pedir explicaciones de lo que allí estaba pasando. Tenían miedo, y ese miedo creo yo que me lo transmitieron. Y observé que tampoco van a los sitios solos, o sea, por allí se movían siempre 2 o 3 juntos. José Miguel, yo quiero que te quedes para participar también un poco en el debate y las cuestiones que podemos tener aquí con Ángel Briongos y con Juan G. Vallejo. Carmen, ¿qué está llegando al 7640? Porque este programa más que nunca es una investigación en vivo y mucha gente de las fuerzas de seguridad del Estado que pasaron por allí quieren hablar, Mira, sobre lo que nos preguntaba Juan G., incluso que buscaba información, soy de Estadilla, intentaré localizar a José Barón Hidalgo y ayudaros en lo que pueda. Además nos dice que estamos invitados a su casa si venimos por ahí. Pues muchas gracias, con amigo. oyentes como tú, da gusto. Gracias. Y si tienes algún dato, ya sabes que te puedes poner en contacto a través de esta vía de contacto, 7640, palabra clave milenio, espacio vuestros mensajes, y también hay una vía de contacto que es el mail, milenio3 con número @cadenaser.com. En esas dos vías nos podéis escribir y de verdad, si tienes algún dato sobre esa persona que buscamos, te lo agradeceríamos. Yo estuve en Cerler en el 96 en una guardia, vi 3 soldados uniformados y haciendo saludo militar. Estuve con psicólogos 1 año, lo pasé fatal. Vamos a ver si... ya una pausa, Carmen, porque aquí estamos hablando de apariciones de soldados, muchos de ellos con gorras características. Ángel, desde Radio Zaragoza, hay muchos soldados que hablan, que dicen, que ven, incluso alguno define sus propios compañeros desaparecidos, y con el traje de ese día, ¿no? El traje de esas maniobras concretas. Sí, exacto, y cómo se aparecen y cómo llegan a la zona de... No solo que lo que comentaba antes también el soldado, el guardia civil que relataba lo que allí vivió, que los rodeaban incluso, ¿no?, en la garita, y por eso se iban precisamente a la zona de la pared, sino que además también los veían cómo llegaban de esquiar, digamos, pues como si aquello no hubiera sucedido, como si el accidente de ese 11M trágico del año 91 no hubiera ocurrido, ¿no? Y bueno, llegaban allí, se apoyaban sobre las literas, incluso cuando se sentaban sobre la cama, al parecer se hundía la cama y de repente se desvanecía por completo y bueno, totalmente desaparecía el soldado y bueno, pues imagínate lo trágico que tiene que ser eso. Luego también es muy curioso que Luis Alberto Perucho, este es el panadero que suministra al cuartel, que ha suministrado, ahora creo que no, porque hemos estado siguiendo este tema y me parece que ahora no lo suministra, el pan y demás, ¿no? Pero hubo un día en concreto que no le dejaron pasar precisamente por todo lo que estaba allí pasando. Fíjate.
Escuchamos de nuevo a David, ese primer informante que nos dio su visión de las cosas. Claro, una visión privilegiada. Es que él estaba en la luz, es que se salvó de milagro. Salió a gatas de la lengua de nieve. Y para él y para muchos amigos que estaban en aquel año, todo empieza a suceder a raíz del secado. Suena un poco crudo, pero es así, el secado de los cuerpos que se instalan dentro de este refugio. Escuchamos. Finalmente, pues eso que te digo, 9 cadáveres aparecieron, estuvieron en las dependencias del cuartel durante toda la semana y allí mismo en el cuartel se hizo unos funerales militares. Hicimos varios funerales a medida que íbamos encontrando algún cuerpo. Bueno, pues fíjate, no sé si me habéis visto la cara que he puesto justamente. Sí. Al actualizar la pantalla donde van saliendo los mensajes. La cara que me recuerda que pasa algo, siempre. Pues sí, pues que tenemos localizado a José Barón, que es el padre de su novia, de la chica que escribe, y os pedimos por su salud. Al parecer, parece que está enfermo, que no quieren molestias. Bueno, pero por lo menos existe. Enfermo no está, porque hace unas semanas sé quién estuvo con él. O sea, enfermo... A lo mejor es que no quiere hablar. Porque el general Antonio Lucas presionó expresamente a todos los que estuvieron allí. Ya te digo que he hablado con 4 o 5 militares que no han querido decirme bueno, que no me reconocía. El testimonio, dicen ellos, que les presionaron, porque tampoco aquí podemos... De todas formas, en si eso, nos ¿no, lo permite Juanje? esta amiga, la llamaremos, sobre todo para interesarnos por la salud de José Barón. También y si puede ser, pues ponernos en y contacto si no, con él en algún momento. No pasa nada, porque respeto claro, total. Absoluto. Y además, oye, cada uno puede contar lo que quiera. Lo que es interesante es que los oyentes de Milenios, oye, donde ponen el ojo o la misión, ponen la diana y lo consiguen. Era un nombre entre millones de nombres que buscaba Juanje Vallejo y que si no quiere hablar está en su perfecto derecho. Claro, se cuenta que hubo presiones y silencio, pero eso lo cuentan los propios soldados. Bueno, no sabemos si es verdad o no. Javi desde Viladecans nos dice estas noches y con testimonios que transmiten la verdad pura y dura y ostentando los cargos que tienen no dejan indiferente a nadie. Sombras, ruidos, malestar, seguidos de un extraño silencio. También recibíamos un mail de Javier que nos decía: hola amigos, en estos momentos estoy en la cama con los pelos de punta escuchando lo de Cerler. Pues os hablo a pocos kilómetros de esta misma localidad y viví en mis carnes lo sucedido posteriormente. Estuve en operaciones especiales en Barcelona y nos tocó ir de maniobras a Cerler en el invierno de 1995. Te puedo asegurar que la sensación de lo ocurrido se palpaba en el ambiente, sobre todo por las noches. Se hablaba de una tabla ouija dibujada detrás de algún cuadro de los pasillos. Yo vi las taquillas arrestadas, estaban arriba del todo junto a la lavandería. Sobre la muerte de los soldados en la Tuca de Paderna siempre surgieron muchas dudas que hasta el día de hoy nunca se aclararon. Y los compañeros siguen con nosotros en este magnífico refugio. 2:36, Juanje, ahora me comentas lo que quieres decir, pero da la sensación de que primero se hizo espiritismo en varias ocasiones, por todo lo que estamos sondeando, incluso en las propias taquillas, que nos parece un poco macabro. Es normal que de promoción en promoción militar haya un rumor, una historia, y se intente, para bien o para mal, contactar con esa gente. Pasa en muchos sitios, se intenta, pero claro, luego no sabemos si esos intentos provocan luego más cosas extrañas, ¿no? Hombre, el caso es que a nivel militar el caso es tan evidente que se reclama la presencia de un parapsicólogo, o como tú bien dices, supuesto parapsicólogo, porque en este país no los hay, por desgracia. En otros países sí se estudia la parapsicología en universidades, que es José María Portoles, que tampoco le pude localizar en Huesca. De esto hace ya 10 años. Que José María Portoles estuvo allí sin que luego declarase absolutamente nada, José María Portoles. Y de otro lado, el general Antonio Lucas encarga un informe a Defensa y pude entrevistar a la persona que hizo el informe. ¿A la persona que hizo ese informe? Sí, para sí, a la el Ministerio de persona que Defensa? tecleó ese informe y que estuvo entrevistando a todos los militares durante varios días. O sea, el juez instructor de esa historia. No era un juez, no, era una persona de inteligencia. Estuve con la persona de inteligencia que estuvo haciendo ese informe por petición del general Antonio Lucas, informe que también pedía al Ministerio de Defensa, si no se ha destruido. Y este señor lo que me dijo es que bueno, que él no notó que en absoluto hubiese ningún militar, porque él, digamos que el informe se le presiona y se le exige a nivel psicológico y psiquiátrico. A ver cómo esa tropa está mentalmente. Efectivamente. Y él lo que, como conclusión, lo que saca es que no hay nadie que esté loco, ni nadie que esté mal. Sobre los fenómenos paranormales me dijo que él estaba allí durante el día, que él no vio nada y que locos tampoco había.
Ángel Briongos, compañero, están llegando a luz, nunca mejor dicho, y por favor que el símil no sea trágico, sino porque es real, de informaciones. Sí. Ángel, cuando escuchamos, por ejemplo, el testimonio de este hombre de la Guardia Civil, en activo hoy, que vivió estos fenómenos, que habla de sombras que le rodean, que habla de hablar con el cura, porque llega ese límite la tensión de esas guardias donde se apoyan en la pared por el miedo que están sufriendo, y ha repetido muchas veces la palabra pavor y pánico. Tú que has estado allí, que has investigado, que has visto esas taquillas, no sé, ¿qué interpretas? ¿Por qué 10 años sin nadie atreverse a hablar, prácticamente? Pues quizás precisamente sea por esa losa de silencio que cae sobre el tema, porque pidan que no se comente nada, por esa presión, porque es que tenemos que recordar qué explicación, verdaderamente, si nos ponemos en el lugar de los militares, qué explicación daríamos nosotros tanto a la prensa como a los propios soldados, cuando no hay una explicación racional para estos fenómenos, ¿no? Cuando no podemos decir, pues sí, son los fallecidos o no lo son, ¿no? Entonces, la verdad es que yo me pongo en ese lugar y la verdad es que no encuentro una explicación para que no puedan decir nada, absolutamente, ¿no? Pero bueno, algunos sí que se atreven a llamar y bueno, ahí están los testimonios. Que habrá que continuar, que habrá que seguir, que habrá que hacer pesquisas para ver a dónde nos llevan. José Miguel Trayero, compañero, esto da la sensación, como otros muchos fenómenos, por lo menos yo hasta ahora pensaba que habían durado unos pocos meses. Pero estamos viendo promociones y militares que han seguido sufriendo cosas años después. Sí, y yo también me estoy quedando sorprendido porque es que mi hermana ha estado viviendo en Cerler durante mucho tiempo, en el mismo pueblo, y siempre he preguntado a la misma gente del pueblo de Cerler y nunca me han contado absolutamente nada. La verdad es que yo estoy muy sorprendido. Da la sensación de que es algo que se circunscribió. Tengo ahora mismo la foto, este edificio blanco con ese techo a 2 aguas, parece una casa amplísima, claro, pero de esa región. Parece que se circunscribió muy bien la información a que no saliese de esos muros, y es con cuentagotas cuando sale. Sí, la verdad es que cuando estuve yo ahí arriba, el mando me dijo que incluso que no podía hablar ni decir absolutamente nada de lo que iba a ver allí, de lo que estaba oyendo. Incluso me llegó a comentar que como medio de desahogo estaba haciendo un diario de todos los fenómenos que estaba viviendo. La verdad es que no tuve acceso a ese diario, evidentemente, ni nadie creo que haya tenido acceso, pero eso demuestra que realmente ahí está pasando algo. Madre mía, un diario de un soldado... No, de un mando. De un mando. De los fenómenos que se está viviendo. Sí. Claro, aquí el abanico de preguntas es tan amplio, hay gente que diría fenómenos por la muerte de esos militares, fenómenos de sugestión colectiva, de pánico inducido. Bueno, e incluso hay quien incluso podría pensar también, que se ha dicho muchas veces, de experimento para ver la tropa cómo reacciona, ¿no? En plan MK Ultra, por ejemplo, como fue en Estados Unidos o han hecho otros ejércitos, poner una tropa en situación extrema a ver realmente cómo reacciona. Lo malo es cómo se para eso, Juan. Hombre, en Estados Unidos llegó hasta el caso de un juicio y varios encarcelados. En este caso, a mí lo que me sorprendió de ese informe que se pide a inteligencia, ya te digo, en absoluto recababa sobre si los fenómenos extraños eran reales o no, sino sobre el estado psiquiátrico de la tropa. Eso es cierto. Esta noche es noche de sorpresas, 2 horas 41 minutos. Estudio 1. Carmen, creo que tenemos a un buen amigo y compañero de las ondas, además, que tiene informaciones muy interesantes. Tenemos a Ramón Álvarez, que durante unos años nos está trayendo misterios también por las ondas de la radio catalana, y creo que nos está escuchando porque él conoció a un guardia civil que también estuvo en Cerler. Buenas noches, Ramón. Hola, Carmen, buenas noches. Hola, Ramón, ¿cómo estás, amigo? Hola, Iker, ¿qué hay? ¿Cómo va? Te mandamos un abrazo fraternal y muy fuerte, y imagino que también se te ha revuelto todo cuando has empezado a escuchar testimonios del tema de Cerler. Tú sabes, Iker, que me conoces, yo ahora escuchándote a ti y escuchando a Alberto, a Vallejo, a Ángel Briongos, me ha venido a la memoria pues todo aquello que me contó aquel guardia civil, guardia civil ahora, entonces era militar, estaba allí destinado, y bueno, la forma que me lo contaba, aterrado, totalmente aterrado. Entonces, parecido a lo que nos han contado hace unos minutos, ¿no? Esa sensación del miedo que no se ha pasado a pesar del tiempo. Sí, exactamente. Él recuerda perfectamente, y ya te digo, esto me lo contó él hace unos 2 o 3 años, y todavía se estremecía, ¿no? Me explicaba cómo las taquillas se golpeaban, se oían cómo se arrastraba. Y él me hablaba de casi prácticamente todas las noches oír los pasos arriba, oír como carreras en el piso de arriba. ¿Carreras de gente donde ahí no había nadie? No había nadie, absolutamente nadie, allí arriba. Estaban allí, como han dicho pues ahora algunos compañeros, pues las taquillas estaban allí arrestadas, y aquello estaba totalmente cerrado.
y se oía por la noche, por la madrugada, pues carreras, como si gente corriendo. Ángel, es muy curioso, perdóname, Ramón, pero yo creo que lo que más impactó de vuestro reportaje Enigmas en aquella época fue que, claro, se llegan a apartar las taquillas correspondientes a algunos de los fallecidos en el accidente, porque se abrían y se cerraban solas y el sonido era lo que no dejaba dormir, ¿no? Sí, sí, exacto. O sea, incluso las llegaron a sacar a la zona del secadero, precisamente. Las sacaron de las habitaciones. O sea, imagínate, si tenían que vestirse o cambiarse, lo tenían que hacer fuera, pasando frío, lógicamente, y luego volverse a la habitación. Ramón, decías, perdona. Y no, yo ahora recordaba un detalle muy curioso y espeluznante a la vez. Me contó este guardia, ¿no?, que ahora está metido en una élite de la Guardia Civil, me contaba que esto lo sabrán bien los soldados, pues que el tipo de bota que se oía cuando caminaban arriba en el primer piso no era el caminar de una bota típica, sino el ruido característico de las botas que llevan los soldados que están allí destinados en aquella zona, ¿no? Se ve que es un ruido muy característico y es el que se oía en ese piso, ¿no? No era la típica bota militar. También, Ramón, este amigo tuyo relacionaba los hechos del accidente de Tuca Blanca con 9 muertos sepultados por la nieve y los fenómenos posteriores. Sí, bueno, vivió aquello, desde luego, vivió la tragedia de la luz y claro, sí que había también comentado pues la leyenda que corría por ahí, pero aquello se vivió en sus carnes. Incluso me contó que una noche creo que el mando era un sargento, pues bueno, a raíz de tantos ruidos que se oían en el piso de arriba, no había forma de dormir, estaban todos muy asustados, y el sargento cogió a 4 soldados, 4 o 5 quiero recordar, y uno de ellos era mi compañero, y subieron hacia arriba armados hasta los dientes, los 5, y te aseguro que estaban, bueno, asustadísimos, desde el sargento hasta el cabo y los 4 soldados que subieron arriba. Se encontraban arriba, pues nada, realmente las taquillas estaban allí en su sitio, pero encontraron un cuadro, una pintura que se había quemado sola. O sea, una especie de combustión espontánea, pero no humana, y se había prendido sola. ¿Un cuadro que había allí en esa planta? Sí. Bueno, solo recuerdo una historia parecida con la famosa niña de Vallecas, ¿no? Estefanía Gutiérrez Lázaro, ¿no? Exactamente, Iker, sí. Algo parecido estaba ardiendo. Allí arriba no había nadie, y me dijo que bajaron por las escaleras todos, los 5, a empellones, bajaron cayéndose, pero totalmente aterrados. Sobre todo, Ramón, que lo estás transmitiendo perfectamente, ese miedo que es muy parecido al que este compañero de la Guardia Civil nos transmitía y que acertaba a decir y resumir con pánico y miedo común, ¿no? Pues seguiremos investigando, compañero, que me hace mucha ilusión escucharte y que te mandamos todo el equipo de Milenio un abrazo muy fuerte. Siempre te escuchamos, Enrique, y un fuerte abrazo para todos. Gracias. Un beso, Ramón. Adiós. No todo es lo que parece. Milenio 3, Cadena SER, Iker Jiménez. José Miguel, da la impresión, por lo que antes lo sondeábamos, que los soldados en diferentes promociones, en diferentes años, claro, sugestionados por la leyenda, porque este tiene un carácter sociológico y humano, intentan algunos incluso hacer espiritismo. Una ouija, dicen, grabada en una de las taquillas. Todo eso pudo ser un remedio peor que la enfermedad, ¿no? ¿José Miguel? José Miguel, ¿me escuchas ahora? Compañero, con algún militar que ha estado en reemplazos posteriores, se ve que también hubo algún graciosillo que se dedicó a aprovecharse de la situación y a hacer bastantes bromas. ¿Después de los hechos? Sí, o sea, hubo algún chaval que se dedicó a gastar bromas a los nuevos. Sí, con respecto a eso, incluso nos llegan mensajes que nos dicen que en Cerler que varios de los sucesos fueron una novatada, que llegó demasiado lejos, que busquemos a suboficiales con conocimientos de efectos especiales. O sea, que hubo gente que se aprovechó de ese miedo. Sí. Se ponían los monos de nieve con las capuchas y se paseaban por el cuartel y, claro, los chavales, pues con la historia, pues se asustaron bastante, sí. Oye, qué interesante este matiz, mucho más de lo que parece,
Porque que la broma sea con unos compañeros muertos primero es de muy mal gusto. Sí, pero bastante. Pero de muy mal gusto, de malos compañeros. Pero por otro puede abrir una perspectiva muy interesante lo que decía Juan G. Vallejo, ¿eh? A ver si no estamos viendo una maniobra de... Claro, lo que pasa es que tú haces toda una tropa y tienes a la gente desquiciada. De Eso está clarísimo, de ocultamiento y de meter miedo a la gente, que en un lugar como estos, aislado, es muy fácil. Ya, pero en determinados años, Iker, porque hay gente de hasta el año 2000 que nos llegan mensajes que incluso vivieron fenómenos. 2000. Sí, ¿tantos años van a seguir con la broma o con el experimento sociológico? Pero el problema, Carmen, es que hay un momento al principio, en el 92, en septiembre, que es cuando esto salta a prensa, y todos los que estamos aquí hemos investigado fenómenos poltergeist. Yo no recuerdo un caso donde decenas de vasos, copas y platos caigan y no se rompa ni uno, o que se abran 30 ventanas y se cierren a la vez. O el caso, por ejemplo, sí los hay, casos de resucitados que se conoce de alguien que falleció y aparece de nuevo. Pero claro, disparos contra sombras. Estamos hablando de una fenomenología poltergeist que se puede hacer una película, efectivamente, se puede hacer una película perfectamente. Mira, déjame que te lea una cosa, Juanje, para que la gente se haga una idea de lo que se publicó en la prensa, en el periódico de Aragón, concretamente. Se habla de que un sargento y un cabo de Guardia Civil son los primeros que investigan en la zona del secadero, y dice textualmente el periódico, no duraron más de una hora ahí dentro, ¿no? Esa primera investigación es la gota que colma el vaso y que hacen que salgan de allí despavoridos. Luego, lo dice el periódico de Aragón, no lo digo yo, que luego dice, en Benasque, edición del 27 de septiembre del 92, en Benasque todos son rumores acerca de las razones de estos fenómenos. Y dicen, en palabras de los soldados, como murieron por culpa de los mandos, porque había riesgo de aludes y no deberían haber salido, ahora han vuelto para que recuerden lo que hicieron. Lo más curioso es que dice el periódico de Cataluña, bueno, el periódico en su edición de Aragón, el sargento que ayer sábado, 26 de septiembre, año 92, se encontraba de guardia, tenía una visión diferente. Y decía este sargento, según el periódico, al morir en circunstancias trágicas, sus almas, dice el sargento de este cuartel, están en el purgatorio y están pidiendo salir de allí. Por eso se manifiestan como lo están haciendo. Claro, titulares como estos, en palabras de militares, yo personalmente no he visto en mi vida. Y hablas, me decías antes, Iker, que no se nos olvide, el hecho también que desencadena otros hechos, la aparición de un soldado. Claro, o sea, esa vinculación entre el accidente de Tuca Blanca y los fenómenos paranormales que aparecen en el cuartel de Cerler tiene una conexión muy clara cuando, por ejemplo, una noche los soldados que están en la puerta del edificio del cuartel de repente llaman al mando que está dirigiendo el cuartel aquella noche. El mando se presenta, dicen que han tenido una aparición como de 4 o 5 segundos de un soldado delante, y este mando, siento muy avispado, le dice, pero la aparición que habéis tenido, ¿cómo era? ¿Con boina o con gorra? Porque en el cuartel solamente había boina y las gorras solamente se utilizaban para salir a la montaña, y entonces le dijeron con gorra, y él se quedó ahí completamente descompuesto. Juan G., Ángel, José Miguel... Bueno, Carmen ya lo sabe, pero este programa es de esos que pasan muchas cosas, que se está tocando la fibra sensible de algo. Yo no sé exactamente de qué, pero de un hecho no bien resuelto, y que va a tener continuación porque nosotros, porque es nuestra obligación de periodistas, vamos a seguir haciéndonos preguntas. Pero es que me viene Alberto Granados corriendo por la puerta del Estudio 1, siempre en penumbra, no hay que añadirlo, pero es así, y con algo. Sí, con una nueva oyente que, bueno, pues que quiere hablar con nuestro programa. Se llama Rebeca, estuvo desde el año 95 en ese cuartel y sí que nos habla sobre todo, yo creo que la tónica general, lo de los sonidos de las taquillas, que creo que es lo que más la ha impresionado. ¿No es así, Rebeca? Buenas noches. Hola, buenas noches. Si eres tan amable, baja un poquito la radio para que podamos escucharte bien. Me decías que sobre todo lo más impresionante, los sonidos de las taquillas, ¿no? Efectivamente. Yo quería puntuar que es la tuca de Paderna, no la tuca blanca. Ajá. Y bueno, según he estado oyendo experiencias que ha contado gente y eso, a ver, yo he estado allí muchísimos años, entonces hay que puntuar que ahí está el edificio, está sobre una falla que se va moviendo, entonces se ha creado una grieta y entonces muchos de los sonidos que se oyen es por el movimiento que crea esa falla. Curiosísimo, o sea que hay un elemento físico que puede provocar esos sonidos que dicen hay que oírlo, ¿no? Y puede ser eso. Efectivamente. Bueno, pues lo que interesantísimo. pasa es que
sí que es cierto que se oyen golpes de taquillas, se oyen ruidos raros, la bota Camet sobre todo. Es que hay... ¿La bota, perdóname? Las botas que puntuabais antes, que citabais antes, son unas botas especiales de montaña que se llaman bota Camet. Entonces tiene la planta muy dura, son unas botas mixtas, entonces la suela es muy dura y tiene un sonido característico. ¿Y la has llegado a escuchar? Yo no. ¿Y Yo gente, no. compañeros? Sí, además yo tengo, vamos, un jefe de los nuestros es una de las personas que estuvo enterrada y sí que nos ha contado pues eso, experiencias que no son muy agradables, la verdad. ¿Experiencias como cuáles, lo que se pueda contar, Rebeca? Pues sonidos, sobre todo sonidos, sensaciones que te rodean, que no sé, oírles es un poco... A mí me pone muy nerviosa oírle. Te entendemos porque hemos escuchado varios testimonios y todos inciden en una sensación como de pánico, de miedo y de cuando están haciendo la guardia o en algún lugar solitario, como si fuera un grupo o algo que les rodea, ¿no? De todos modos, es que es un sitio que está en la mitad de la montaña, entonces claro, hacer guardia, además está uno solo ahí, pues ya se pone a pensar y entonces a uno también le empiezan a llegar, se sugestiona, le empiezan a llegar sensaciones que Rebeca, claro, podemos concluir con que hay una serie de fenómenos extraños, pero también hay una gran parte, como es lógico, por el lugar, por lo que se ha comentado de esto y porque permanece su gestión. Efectivamente, yo creo que hay mucha gestión, aparte de lo que he dicho yo, de lo de la grieta. Oye, pues te agradecemos muchísimo, Rebeca, 2 puntualizaciones, saberlas, porque hay que decirlo todo, que esa grieta puede provocar parte de los sonidos y que muchos mandos, entre ellos los que tú has conocido, que vivieron experiencias muy desagradables. Muchas gracias, amiga. Vale, oye, un recuerdo a Jimmy. De tu parte, muchas gracias. Venga. Sobre la grieta, Iker, nos hablaban en 2 SMS, nos decían que los cimientos del refugio están sobre terreno inestable y hay una grieta enorme, como si partiera el refugio en 2. Y otro amigo nos daba incluso los centímetros que tiene la grieta, que son 5. Qué interesante esto, eso es una maravilla, ¿eh? La gente activando una historia que parecía dormida, olvidada, que es muy dramática, porque incluso varios periódicos hablan de que varios de los soldados, más de 10 puede haber testigos en total de este tipo de cosas, ven una formación de soldados con los brazos en la espalda y como haciendo formación fuera. ¿Eran realmente hechos paranormales o era gente haciendo una macabra broma sin sentido? Ángel, sí. ¿Qué se puede hacer a partir de ahora? Esa es la gran pregunta. Yo sé que tú y Juan G. y os dejáis el pellejo en cada investigación, solicitáis de nuevo permiso, ¿no? Yo espero que este programa haya beneficiado, porque puede pasar todo lo contrario también, no sabemos cómo es el percal, que igual esto hace que no haya ninguna gana, o al revés. Pero ¿qué se puede hacer? Desde luego estar dentro del lugar, ¿no? Bueno, sí, yo recuerdo exactamente, por ejemplo, el tema de la grieta, sí que he tenido ocasión de poderla ver, no era tan grande como dicen y partía de la cantina, pero sí que deberíamos tener la oportunidad de volver a entrar, de poder hablar, aunque fuera mínimamente. Yo, por ejemplo, desde la televisión autonómica aragonesa, desde el Heraldo de Aragón incluso, pues bueno, se ha intentado presionar un poquito y parece ser que, bueno, pues a lo mejor también con vuestra ayuda, pues a lo mejor había, pues no sé, una puerta, una pequeña luz para poder tener ese primer contacto, desde luego siempre serio y desde el respeto, como bien dices, ¿no? Tal vez, pues bueno, deberíamos volver a intentarlo. Vamos a intentarlo, Ángel. Y aprovecho tanto a José Miguel Trayero, que ha estado ahí, que nos brindó su opinión y su ayuda en Cuarto Milenio. Le mandamos un abrazo muy fuerte. Gracias, José Miguel, por participar en este programa en vivo, que puede dar mucho que hablar. Cuando queráis. Muchas gracias, amigo. Y Ángel, a ti, pues como siempre, que un abrazo grandísimo. Tengo, y que... Dime. Tengo delante de mí incluso el nombre de los 9 fallecidos. Y una cosa curiosa, al momento de tomar nota de ello, es que con 19 años, 2 de los soldados, fíjate qué curioso, nacieron el mismo día y lamentablemente murieron el mismo día. Ángel, seguimos investigando, que gracias como siempre, compañero. Un abrazo a los técnicos y compañeros de SER Zaragoza. Un abrazo. Juanje, pues que esto hay que reabrirlo. Se ha reabierto ya hoy, este día concreto, la historia de Cerler. Hace exactamente, se van a cumplir 15 años de los sucesos, la gente ha vuelto a hablar. Hombre, yo espero realmente que el Ministerio de Defensa me deje entrevistar a un par de personas que son claves en esta historia porque vivieron los hechos de primera mano desde el comienzo y me dan una fiabilidad total
y con nombres y apellidos. El Ministerio de Defensa tiene ese fax que volveré a reactivar y volveré a hablar con ellos, y espero que el Ministerio de Defensa... Digno de novela, compañero. Sí, yo espero que sí, que el Ministerio de Defensa me dé permiso, porque hay gente que, bueno, simplemente es contar unas experiencias, no tiene nada que ver con ninguna otra cosa. Yo me crié en una casa cuartel, he estado siempre con militares, yo soy una gente maravillosa, vengo esta semana, sabes, de abrir también un polígono militar, no voy a contar nada, Calla, no adelantes. Que tienes mucho peligro. Juanje, como siempre, muy un bien. abrazo muy grande y Muchas que gracias, esto suena muy bien y que seguiremos la pista, porque ya estuviste allí, habrá que regresar. Seguro que sí. Gracias como siempre, Juanje. Compañeros, Alberto, Carmen, que esto sigue y seguiremos creo que... las pistas porque llegan muchos mensajes. Víctor Manzanares, por ejemplo, nos dice que él estuvo allí en 1994, que se cree que fue una negligencia ese terrible accidente, pero que bueno, que todavía hay mucho que hablar y que seguiremos con este tema. Bueno, y yo os dejo con la voz, Carlos Calalapone, de lo que podría ser uno de esos soldados que regresa. No sé dónde he estado todo este tiempo. Días, semanas, meses, perdido por estas montañas. No siento el calor ni el frío, pero siento una terrible necesidad de volver a ver a mis compañeros en el cuartel. Me perdí de ellos aquella mañana y desde entonces me quedé solo. Ahora voy por el buen camino. Sé que he encontrado el sendero que me conduce hasta el barracón. Allí podré reencontrarme con los demás y pedirles que me ayuden con las heridas, sobre todo con estos cortes que llevan sangrando casi 2 años. Es curioso el poder de resistencia del ser humano en circunstancias extremas. Todo este tiempo sin comer, sin beber, sin dormir, vagando sin rumbo y sin otra necesidad que llegar. Tengo que llegar. Tengo que entrar en ese cuartel para decirle a todos que tengan cuidado, que la nieve mata.